Bueno, buen día, ¿cómo les va? Hoy nos encontramos después de haber grabado la clase de Giddens, nos encontramos para ofrecerles, no sé si una clase especial, pero sí una clase que entiendo que debía ser una clase específica para abordar un tema que cuando dimos en el marco de la sociología clásica, hablamos de Marx. Hay un tema dentro de lo que tiene que ver con el pensamiento marxista y su idea del materialismo dialéctico. Nos parecía que era necesario hacer una clase especial para que ustedes pudieran medianamente comprender la lectura de el proceso de reproducción simple que está en la bibliografía, que corresponde al capítulo 21 de uno de los tomos de los tres en que se divide la monumental obra de Marx, El Capital. Sí, más que nada es tratar de dedicar unos minutos para que ustedes después, cuando tengan que leer el proceso de reproducción simple, medianamente tengan en lo previo una explicación, una contextualización acerca de en qué consiste o qué es lo que está describiendo Marx cuando habla del proceso de reproducción simple. En realidad, para entender el proceso de reproducción simple y en el marco de lo que sería el materialismo dialéctico, ¿no? Acuérdense esta idea de Marx de que la sociedad puede ser comprendida y analizada poniendo la mirada en las relaciones sociales de producción, esto es, en la manera en que los hombres producen, porque es conociendo esas relaciones sociales de producción como uno puede comprender cómo la sociedad piensa, qué es lo que la sociedad hace, cómo la sociedad se organiza. Es decir, hay como una suerte de determinismo, idea que va a ser muy, muy criticada por marxistas y antimarxistas, digamos, pero hay una suerte de determinismo de la vida material por sobre la vida, si se quiere, cultural de las sociedades. Entonces, cuando ustedes vayan a leer la reproducción simple del Capital de Marx, lo que primero tienen que entender es un poco el contexto histórico de qué es lo que hace posible ese proceso de producción o de reproducción simple del capital, qué momento histórico o qué transformaciones históricas son las que van a posibilitar iniciar un proceso de acumulación capitalista, que es, en una escala simple, lo que quiere explicar Marx. Entonces, básicamente, para entender eso y poner en contexto la lógica del proceso de acumulación, hay que entender, como dice Marx, que desde finales del siglo XV hay un proceso de transformación del modo de producción, sobre todo en Inglaterra. Ustedes saben que Inglaterra va a ser un poco la locomotora de la revolución industrial, que es la realidad, así como Durkheim estaba preocupado por lo que pasaba en Francia y Weber estaba preocupado por lo que pasaba en Alemania. Marx, que vivió mucho tiempo en Inglaterra y que desarrolló toda su obra a través del financiamiento que le proponía Engels, él desarrolló toda su obra analizando el proceso inglés, sobre todo a inicios del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, ¿no? Lo que sería la fase más potente de la revolución industrial, ¿no? Algunos historiadores ubican el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII, a partir de 1780, digamos, si se quiere, con la Revolución Francesa, pero acá vamos a ver que Marx se remonta a lo que él llama el preludio, ¿no? del inicio del modo de producción capitalista. Entonces él dice, desde finales del siglo XV hay transformaciones en el modo de producción capitalista, que son esas transformaciones pensadas en términos de dialéctica, dialéctica histórica, son esas transformaciones que generan contradicciones en el modo de producción que está disolviéndose. Entonces, esas transformaciones
que hacen que empiece a haber contradicciones o incompatibilidades entre el modo de producción feudal y el modo emergente de producción, básicamente son tres. Esto es lo que dice Marx. Una transformación tiene que ver con lo que él llama, o lo que históricamente se conoce como el licenciamiento de las huestes feudales y la usurpación de bienes comunales en la sociedad feudal inglesa. Es decir, la expropiación, la usurpación de bienes comunales, básicamente las tierras, a partir de una burguesía que está en ascenso, y también dice Marx, no solo de los burgueses, ¿no? que habían adquirido mucho poder a partir justamente del surgimiento de las grandes ciudades, sino también a partir de una rebelión de los señores feudales, que estaban viendo en el florecimiento de las manufacturas lanares y en el precio de la lana que estaba subiendo, estaban viendo una oportunidad especulativa de transformarse de alguna manera en capitalistas. ¿Cómo? Aprovechando y haciendo que esas tierras fueran dedicadas y volcadas a la cría de ovejas. Para hacer eso era necesario licenciar a las huestes feudales, que eran los campesinos que trabajaban las tierras en la época feudal en Inglaterra. El otro elemento que interviene, el otro factor de esta transformación es la reforma en el siglo XVI, que lo que hace la reforma es profundizar ese proceso de expropiación, haciéndose o adueñándose de bienes que habían sido de la Iglesia católica fundamentalmente. Acuérdense que Europa había tenido desde el siglo X hasta más o menos este siglo, había sido una Europa de la cristiandad, digamos, ¿no? Entonces la Iglesia católica era la gran propietaria de las tierras en Europa. Y el otro elemento determinante y que le pega el golpe de gracia al sistema feudal inglés es la Revolución Gloriosa de 1688, de finales del siglo XVII, que es la revolución que consolida el poder de la burguesía y hace que se legalice, ¿no?, este proceso de disolución o de expropiación de tierras comunales y tierras públicas, a partir de una ley, la ley de cercamiento de tierras, que lo que hacen es permitir el surgimiento de la hacienda capitalista, de la hacienda capitalista y de la hacienda comercial. Es decir, se va configurando y prácticamente va tomando forma definitiva lo que va a ser el régimen de propiedad de la tierra basado en la hacienda capitalista. Estos tres elementos históricos, estos tres factores históricos, son los que de alguna manera terminan o animan lo que va a ser la disolución del modo de producción feudal. Estos tres factores históricos en realidad sintetizan lo que Marx llama el proceso de acumulación originaria, que no es ni más ni menos que, como dice Marx, una suerte de pecado original del capitalismo, es decir, el momento cero en el que todo comienza, el momento de nacimiento del modo de producción capitalista ya consolidado con un régimen de propiedad bastante sólido, y donde aparecen estas dos grandes clases del modo de producción capitalista, que van a ser el proletariado y la clase capitalista o el burgués. Y él define este proceso de acumulación originaria, este pecado original del capitalismo, es decir, el primer capital a partir del cual el capitalismo va a poder acumular hacia adelante, lo define como el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. ¿Qué quiere decir con esto Marx? Lo que Marx está diciendo es que ese proceso de expropiación de las tierras, que abarca más o menos en 200 años, lo que está diciendo es que mientras la tierra en el feudalismo era un medio de producción que estaba vinculado al campesino y al que explotaba la tierra, con el surgimiento del modo de producción capitalista, lo que ocurre es que el medio de producción es separado de quien era el productor hasta ese momento. Ese medio de producción es apropiado por el capitalista, es decir, la tierra termina siendo una expropiación del nuevo capitalista, y quien trabajaba la tierra
pasa a ser un obrero asalariado, ficcionalmente o entre comillas libre, que lo único que tiene para hacer ahora no es ya trabajar su tierra, ser dueño de sus medios de producción, sino que lo único que tiene es ir al mercado a ofrecer y a vender su fuerza de trabajo. Es decir, lo que antes era una relación bastante directa entre el medio de producción, entre los medios que el hombre tenía para producir, que era básicamente la tierra, y su productor, con el proceso de acumulación original se produce un divorcio y la propiedad de los medios de producción pasa a manos del capitalista y el ex campesino se transforma en un obrero asalariado libre. Alguien que de la única manera que puede hacer algo es yendo al mercado de trabajo a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esto es una suerte de precondición del modelo del proceso de reproducción simple del capital, que es lo que va a describir Marx. Sin este proceso de acumulación originaria, sin este capital semilla, ¿no? Diríamos hoy, sin este capital básico, era imposible iniciar todo el proceso de acumulación capitalista, claramente. Entonces, repetimos, esta precondición del proceso que va a describir Marx es que debía surgir un proletariado libre, asalariado, que ofrezca y venda su fuerza de trabajo en el mercado, y al mismo tiempo una clase capitalista que se hace dueña, y por eso es la clase capitalista, que se hace dueña del capital, que se hace dueña de los medios de producción, y que le permite comprar fuerza de trabajo, le permite pagarle el salario al obrero. En este contexto histórico, que en realidad lo está resumiendo 200 años de la historia inglesa en este caso, lo que hace Marx es describir un proceso que garantiza la reproducción del capital, que garantiza y que le da continuidad al proceso de acumulación capitalista, en donde lo importante acá es ver cómo la plusvalía, que es aquello que el capitalista le quita al obrero, es decir, la riqueza y el valor que el obrero produce con su trabajo, es lo que el capitalista se apropia al momento de tener que pagarle el salario. Entonces, ¿por qué reproducción simple? Porque lo que está planteando Marx es, a partir de la acumulación primitiva, la acumulación originaria, a partir de ese pecado original del capitalismo, en donde una clase capitalista se adueña de los medios de producción que antes eran de los campesinos que ahora son trabajadores, entre comillas, libres, que venden su fuerza de trabajo, la plusvalía, solamente la plusvalía, ese trabajo no remunerado del que se apropia el capitalista, se transforma en capital. Es decir, el proceso de reproducción simple que describe Marx es ni más ni menos que plusvalía capitalizada, por el simple hecho de que esa plusvalía capitalizada, ese fondo que obtiene el capitalista, es lo que determina la continuidad de un modelo basado en la explotación de una clase sobre otra. Sí. Marx lo define textualmente así. El proceso de reproducción simple es plusvalía capitalizada porque al cabo de una cantidad de años que tiene que ver con el proceso de producción y de creación de riqueza por parte del obrero, la plusvalía termina equivaliendo al capital original que el capitalista puso para iniciar el proceso de producción. Ahora, esa plusvalía capitalizada, ¿por qué es plusvalía capitalizada? Porque se termina constituyendo solamente la plusvalía. Marx está diciendo, prescindamos de todo el proceso posterior que hace que el capitalista obtenga una renta, obtenga una ganancia. Pensemos solamente en la reproducción del capital que es posible a partir de la plusvalía. Esa plusvalía, al cabo de un año, de 2, de 3 o de 4, depende de lo que dure el proceso de producción y de contratación, esa plusvalía termina constituyéndose en un fondo que le sirve al capitalista para su consumo individual, pero también para su consumo productivo. ¿Y cuál es su consumo productivo? El salario que le paga al obrero. Es decir,
de esa plusvalía de la que se apropia el capitalista, el obrero recibe un salario y el capitalista también tiene un fondo para consumir. ¿Se entiende cuál es la idea? Es decir, el capitalista lo que hace es asegurar la continuidad del proceso de producción solamente a partir de la plusvalía. Porque de esa plusvalía es como le paga al obrero, es de donde le paga al obrero, y de esa plusvalía es de donde el capitalista también financia su consumo individual. Lo interesante de esto es que más allá de la descripción que Marx hace del proceso de reproducción simple, lo que Marx está planteando es que de alguna manera el obrero, con su trabajo y con el producto de su trabajo, del cual el obrero no es dueño, en realidad el obrero lo que está haciendo es trabajar para que el capitalista pueda seguir sosteniendo esta relación de explotación en la que se basa el modo de producción capitalista. Es decir, el obrero trabaja para que el capitalista pueda sostener el contrato, sostener la relación laboral y la relación de producción que existe entre el obrero y el capitalista. ¿Sí? ¿Me siguen? Es decir, lo que produce el obrero se lo apropia el capitalista. Ese valor que agrega el trabajo del obrero se lo apropia el capitalista. Y lo único que hace el capitalista a la hora de tener que pagarle al obrero su salario, lo que hace es tratar de que ese salario sea un salario que asegure la reproducción del capital, que asegure, así como si el obrero fuera una máquina, que asegure el funcionamiento de la máquina humana en la producción. Es decir, el capitalista va a tratar de que el obrero no lleve adelante consumos improductivos. ¿Qué son los consumos improductivos? Todo aquel consumo que el obrero haga que no es estrictamente imprescindible para sostener su fuerza de trabajo o para mantener su fuerza de trabajo. Es decir, para el capitalista, en esta descripción del proceso que hace Marx, de reproducción simple, el obrero es como una máquina. Y ese salario, que después será llamado salario de subsistencia, ese salario es el mínimo indispensable que le garantiza al obrero el consumo necesario que le permite seguir produciendo. ¿Me siguen? Entonces, básicamente lo que describe Marx en este proceso de reproducción simple son, si quieren lo podemos poner en términos de Giddens. Hace poquito, creo que ayer, recibieron la clase de Giddens. Si quieren, puede ser un ejemplo para entender cómo las prácticas de los agentes, las prácticas del obrar humano, en este caso bajo un modo de producción capitalista, son las que de alguna manera sostienen las propiedades estructurales de un modo de producción capitalista. Si esta relación social de producción dejara de existir, no habría una estructura o una infraestructura en la cual se apoyan las relaciones sociales de producción. Entonces, por eso es importante ver, este es un ejemplo claro, al final de esta charla estamos poniendo en términos de Giddens lo que en Marx se da en otros términos, que es lo que acabamos de ver. Pero me parece que esto puede servir para que ustedes vean cómo este proceso de estructuración del que habla Giddens, desde la trama conceptual de Giddens, podríamos entender o tomar como ejemplo esta idea de cómo las propiedades estructurales de un modo de producción capitalista se sostienen, se producen y se reproducen en el marco de esta descripción que hace Marx acerca de la reproducción simple, ¿no? Acerca de cómo a partir del pecado original, a partir de la acumulación primitiva del capitalismo, que como vimos, es como dice Marx, está basada en un acto de pillaje porque no fue ni más ni menos que apropiarse de los medios de producción que en el modo de producción feudal eran de los campesinos. Entonces, vemos cómo en este ejemplo, en esta descripción que hace Marx del proceso de reproducción simple, podemos aplicar este proceso de estructuración del que habla Giddens, viendo cómo las propiedades estructurales determinan determinadas prácticas, pero a su vez son esas prácticas las que permiten la existencia y la continuidad de esas propiedades estructurales.
Más allá dijimos de que en algún momento las prácticas, y de hecho ocurrirá así a partir de las primeras décadas del siglo XX con la Revolución Rusa, más allá de que las prácticas no solamente pueden sostener aquellas propiedades estructurales que las facilitan y que las habilitan, sino que también, como vimos, podrían darse situaciones de transformación a partir de ciertas contradicciones sistémicas que en este caso tuvieron que ver con el hecho histórico de la revolución bolchevique de 1917. Bueno, un poco la idea era, me pareció que como no lo habíamos planteado en la clase de Marx, porque estábamos hablando de los conceptos sociológicos fundamentales y de las ideas fundamentales de los tres sociólogos clásicos, sí nos parecía y nos parece que estaba bien correr para otra clase el tema de la reproducción simple para tratar de analizarlo más, si se quiere, de la lógica de las prácticas sociales, del obrar humano, en el medio o en el contexto de ciertas propiedades estructurales, que es un poco lo que, utilizando la terminología de Giddens, es lo que vimos en la clase anterior. Bueno, nada más por hoy. Nos volveremos a ver en la próxima clase grabada. Como siempre, un saludo a todos, a todas y a todes. Cuídense y que sigan bien. Nos vemos pronto.